CECIDIC, una nueva educación para una nueva comunidad. ¿Qué es el CECIDIC y por qué debemos cuidarlo? Yo creo que el CECIDIC es el lugar de resistencia del proyecto Plan de Vida del Pueblo NASA, donde siempre se ha tratado de mantener de alguna manera vivo la memoria del padre Álvaro Chocue. Él fue quien soñó este espacio y como tal pues considero que por eso es un espacio vivo de resistencia. Bueno, para mí el CECIDIC pues es, como decimos, la Yatwala, la casa grande, que nos convoca, que nos junta para hacer minga de pensamiento, para conversar, para estudiar, ¿cierto? Es la casa de todos y todas, las que son de Toribío y los que no son de Toribío también. Bueno, para mí el CECIDIC es reciprocidad, es comunitariedad y es el símbolo de resistencia que tiene el proceso indígena. ¿Y por qué hay que cuidarlo? Porque es de todos, porque nos representa, porque hace parte de nuestros usos y costumbres, y qué más la invitación a que vengan, nos visiten, conozcan el proceso que estamos llevando como CECIDIC y que nos apoyen en esta gran actividad, en esta gran apuesta que se está haciendo en la parte comunitaria. Bueno, el CECIDIC es un centro de capacitación que nos está orientado por los mayores desde la vida del padre Álvaro y los demás líderes de la época para un mecanismo de educación para el plan de vida. CECIDIC Yatwala hiñiusnze, Yatwala hiteyu Nasapal Álvaro Ulcuenec Chawalayu na Yatwalas Jihach Ñaus Nuidata Huesha Ipe Hipau Chameaite Huesh Luchwesh Nasawesh Pitztachuesh Piyawa Hiñiñusna Yatwala Pinu Witiñusa Chapa Cachaite Ipe Hipau. Porque el CECIDIC pertenece a la comunidad, construido por la comunidad y para el servicio de la comunidad. Entonces debemos mantener sus espacios como centro educativo de investigación, capacitación, pues para el desarrollo integral, como lo dice sus siglas, de la comunidad. Bueno, para mí el CECIDIC es un espacio donde se viene fortaleciendo diferentes saberes ancestrales y compartiendo y fortaleciendo también con los jóvenes y muchos que han llegado a nuestro territorio, en especial El SENA ha encontrado en el CECIDIC un aliado importante para poder ejecutar proyectos de gran impacto y también poder establecer alianzas para poder generar esa articulación entre el SENA y personal del CECIDIC para que se traten temas de investigación, temas de proyección, lo que permitirá pues no solo tener infraestructura en el CECIDIC mediante proyectos del SENA, sino también tener la fortaleza académica y tratar pues de llevar temas de investigación en articulación entre el CECIDIC y el SENA. Bueno, el CECIDIC es un sueño pensado por la comunidad, un sueño pensado por el padre Álvaro. Nació por esos principios. La comunidad siempre quiso tener un centro de educación y capacitación para la comunidad donde pudiera estar presente no solamente la comunidad del territorio de Toribío, sino toda la zona norte, y así se ha venido dando. El chashucanas, huachat na aite ustacuesh, na yatuala kake nustaw, na aite ten nustaw mi nustaw, ya huehuechitaw, ya guayuete proyecto ya uninos tach tengninos ujen cauchucanas ya yuta vite aquí buenos ahí te pilla na ya te igualate ya chau chachit huevo. El CECIDIC es un centro comunitario construido por las comunidades indígenas hace 28 años. Una sede muy importante donde los jóvenes se prepararon acá
y pues la sede después de 28 30 años necesita mantenimiento y uno trata de pues cuidarlo, ¿no? De embellecer para que siga prestando el servicio a la nueva juventud, a la nueva generación. CECIDIC, una nueva educación para una nueva comunidad.